El libro de Esther, que estamos prontos a terminar, capítulo 8, versículo 1. Libro de Esther, capítulo 8, versículo 1. Aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, porque ya Esther le había hecho saber lo que él había sido para ella. Se quitó el rey el anillo que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. Volvió luego Esther a suplicar al rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán, el agageo y el designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó, se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia en su presencia, si le parece acertado al rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata el agageo, dictadas para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: yo he dado a Esther la casa de Amán y a él lo han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Versículo 15. Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y regocijó entonces, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Habíamos visto en capítulos anteriores la actuación de Amán, el amalecita. Lo vimos cómo logró ganarse la confianza del rey, y lo vimos también, está en los capítulos anteriores, tramar una cosa muy terrible contra Mardoqueo, que era judío y primo y protector de la reina Esther, y no solamente contra él, sino también contra todos los judíos que estaban en el reino, que, como ya dijimos en su momento, posiblemente eran cientos de miles de judíos, muchos de ellos prósperos, que realmente habían logrado avanzar en los negocios, como son y han sido siempre hábiles en la industria, en demás. Él trama la destrucción de los judíos para borrarlos de todo el imperio. El imperio era muy vasto, dice la Biblia que se extendía desde Etiopía hasta la India. Se imaginan, los que se acuerdan el mapa, es una extensión que ahora ocupan muchísimos países hoy día. Ese imperio quería Amán, el amalecita, borrar la memoria del pueblo de Dios a sangre y fuego. Habían designado un día, en un mes determinado, en que todo el que quisiera se levantara contra los judíos y no solamente los matara lisa y llanamente, sino también le confiscara sus bienes. Así que era muy tentador para los audaces, los malvados, que los hay en todas las naciones de la tierra, en todos los tiempos. Siempre hubo gente no solamente inconversa, porque hay gente inconversa que tiene un mínimo de decencia, que no haría ciertas cosas nunca,
pero hay otra gente que es depravada y no le importa nada. Y una ocasión así, como le estaba dando Amán, de acuerdo con el decreto que se había emitido, era para ellos algo extraordinario y se estaban armando para que, llegado el día concreto, matar a sus enemigos, los judíos, y si no eran enemigos, por lo menos se podían de esta manera apoderar de sus bienes. Ahora, lo trágico es que la estrella de Amán iba en ascenso. Los hermanos que les gusta seguir las cuestiones del mundo, las cuestiones políticas, saben, ven aquí en todas partes del mundo cómo gente inescrupulosa siempre está al acecho de tomar posiciones en el gobierno para poder usufructuar. Aquí en Argentina tenemos un triste presente, creo que no estoy diciendo ninguna cosa nueva, uno mira cualquier canal de televisión y lo están diciendo, la corrupción ha llegado a niveles increíbles y para que haya corrupción tiene que haber corruptos, tiene que haber gente que no tiene moral, tiene que haber gente aprovechada, gente dura de corazón. Poco les importa que 1 millón de niños se queden sin la comida en los comedores escolares, como va a suceder ahora, creo que 1 millón o más, no sé exactamente la cantidad. Algo atroz, algo terrible, algo espantoso que estamos viviendo y por lo cual tenemos que orar como pueblo de Dios. Pero hay gente inescrupulosa que no le importa, con tal de tener su beneficio personal, no le importa. Y Amán era uno de esos inescrupulosos, repugnantes, que sabía conquistar el poder, sabía ganarse la simpatía del rey, supo ganársela, era el amigo principal, el asesor principal del rey, un hombre con semejante caladura moral, un hombre de semejante estatura moral, perversa. Su estrella iba en ascenso. Hay un texto que vamos a volver a repetir al final. Dice Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Está en la Biblia eso. Está en la Biblia. Y la tierra ha experimentado todas estas distintas situaciones. Ha tenido en los distintos lugares del mundo, ya no hablamos de Argentina solamente, ha tenido gente, como dice aquí la Biblia, gente malvada, y el pueblo ha gemido. A veces de entrada se han entusiasmado con los proyectos de esa gente que ha sido muy hábil para presentar sus planes a fin de que su estrella vaya en ascenso. Pero luego han gemido, como hay tristes ejemplos en la historia. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, cuando domina el malvado, el pueblo gime. Amán no tenía moral, ni freno, ni misericordia. Iba por lo suyo, nada más. Quiere terminar con Mardoqueo antes de entrar en el banquete de la reina, porque la reina, para colmo, le ha invitado a un banquete, invitó al rey y a él, y él se cree que es un halago. Él no sabe lo que le espera. La carne, dijimos que este es el prototipo de la carne. La carne nunca sabe cuándo viene su mal, cuándo viene su día. Anda alegremente por la vida, prospera, se olvida de Dios, blasfema, se ríe de las cosas de Dios. La Biblia dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y para Amán fue exactamente lo que sucedió. De repente iba a caer, pero su estrella iba en aumento y era un hombre sumamente poderoso. Claro, cuando encuentran los seres humanos un hombre poderoso, o se oponen o se callan o procuran arrimarse para ver si consiguen algo del poder de ese hombre. Pero sucede algo inesperado. Esto sí que no se lo esperaba Amán. No se lo podía esperar, voy a repetir, no por casualidad, sino porque Amán es el prototipo de la carne y la carne nunca se anticipa a los acontecimientos. Sabe lo que tiene por delante, está persiguiendo su propio bien, lo codicia lo que no tiene, no mira en nada para alcanzarlo, pero cuando viene su destrucción no se entera, o cuando se entera ya es demasiado tarde. El rey a una noche no se ha quedado sin sueño, ya lo vimos esto, hace traer las memorias, en las memorias
estaba la noticia de que un tal Mardoqueo había denunciado un complot y era cierto, y él pregunta, ¿qué honra le vamos a hacer o le hemos hecho a Mardoqueo? Ninguna. Y cuando aparece Amán le dice, ¿qué le haríamos al hombre cuya honra el rey desea? Y Amán siempre en su carril equivocado, pensó, ¿a quién va a desear honrar al rey sino a mí? Le voy a decir que me hagan lo mejor. Y lo dice. Y cuando termina de decirlo, dice, eso vas a hacerlo con Mardoqueo, con su enemigo. El rey no sabía nada. Eso vas a hacer con Mardoqueo. Y lo tiene que pasear por las calles de la ciudad pregonando delante de él. Y cuando termina el paseo se va confundido y afligido a su casa. Está espantado. Ha comenzado a caer. Y él todavía no lo sabe, porque pensará un golpe de suerte me vuelve otra vez al poder. Pero su mujer y sus consejeros le dicen, si has comenzado a caer delante de un judío, de cierto que vas a ser vencido. Y así va y se presenta delante en el banquete de Ester, y para sorpresa de él, en el banquete, Ester por fin lo delata delante del rey y dice, este es el hombre malvado que está queriendo destruir mi nación y que va a destruir gran parte del reino. Por fin entramos en el capítulo 8 y Amán ya ha sido ahorcado. Fue el tristísimo fin que no quisiéramos para nadie, pero que es el fin de los que viven en la carne. De la carne, dice, segará corrupción. Es el fin de los que viven en la carne. Y en primer lugar, el rey, una vez concluido este episodio y sosegada su ira, le da a Ester la casa de Amán. Y Mardoqueo es presentado delante suyo. Hasta aquí el rey no sabía nada acerca del parentesco de Mardoqueo con Ester. Mardoqueo se había movido con mucha discreción, había sabido esperar su momento. No por astucia carnal, sino por prudencia espiritual, que es otra cosa. No estaba buscando su propia gloria. Al fin y al cabo, si se jugó por algo, se jugó por todo el pueblo de Dios, aparte de su propia persona. Hasta aquí no habían dicho nada. Ahora recién se entera el rey de que Ester es de procedencia judía y se entera de que Mardoqueo es el tutor de ella y pariente de ella. Y el rey no tiene ningún conflicto en levantarlo a Mardoqueo al lugar que había ocupado Amán. Le da el anillo con el cual se sellaban los decretos del rey, una señal de confianza enorme. Quizá uno de los pocos o el único que tendría el anillo de parte del rey. Es subido arriba a un puesto que él no estaba buscando, que por la gracia de Dios es llevado. Pero en segundo lugar, Ester no se ha quedado tranquila. Ella sabe que hay un decreto, está firmado, ya se dio noticia de este decreto por todo el reino, que llegada la fecha, faltaban meses todavía, para un día determinado, los enemigos de los judíos podían enseñorearse de ellos. Y viene la presencia del rey, ahora ya no tiene tanto miedo, se postra en la presencia del rey y empieza a clamar y a rogar misericordia. El rey le pide que se ponga de pie y le pide que explique lo que está pasando, y Ester le cuenta al rey las consecuencias de ese decreto que él tan ligeramente avaló con su indiferencia. Ese decreto va a producir la matanza de la gente de su nación. La muerte, el decreto de muerte está sobre el pueblo y ella quiere desactivarlo. Ahora, es interesante que si era por ella misma, ya estaba a salvo. Ella y Mardoqueo estaban a salvo. Los dos habían logrado un reconocimiento extraordinario. Mardoqueo, su tutor, había quedado en lugar de Amán como el hombre número 1 después del rey. Podía haber dicho, bueno, yo desde aquí voy a influir para que en su momento no haya desastre con el pueblo de Dios, pero yo voy a estar segura. Pero ella no se queda tranquila. Es lo que decíamos un poco recién cuando hablábamos de interceder por nuestro país. Claro, es lindo estar en un lugar de seguridad. Es lindo el momento en que llegó Ester a sentirse segura.
aceptada por el rey y defendida por el rey. Ver a su primo, su tío, ocupando un lugar de responsabilidad. Ella podía estar segura. Nos habla del lugar de confianza, de seguridad, en que Dios quiere que entremos los hijos de Dios. Alguien puede decir, no, yo me quedo afuera porque quiero temblar con el mundo. No, Dios no quiere que temblemos con el mundo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vienen las plagas sobre Egipto? Las primeras plagas vienen sobre todo Egipto y vienen sobre el pueblo de Dios también. Pero a partir de un número de plagas que no me acuerdo cuál era, aproximadamente la mitad, Dios empieza a hacer diferencia y dice, voy a enviar la plaga, pero sobre la tierra de los judíos no llegará. Y empezó a hacer diferencia. Dios va a hacer diferencia. Dios hace diferencia. Dios cuida a su pueblo. ¿O no lo cree? Y podemos tener confianza. Estamos en las manos de Dios. Hay un salmo precioso, dice, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bramarán los mares, se turbarán, temblarán, pero Dios va a guardar nuestras vidas. Creo que está convencido de eso, porque a veces hay creyentes que están temblando, Tenemos que estar convencidos de eso. Hay un lugar de seguridad que es espiritual. Hay un salmo, creo que el 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 10.000, 10.000 a tu diestra, y a ti no llegará. Y uno puede decir, bueno, yo soy creyente, estoy en esa situación. Puede ser que no. Es para los que habitan al abrigo del Altísimo. Es para los que conscientemente se ponen bajo la cobertura del Señor. No hacen nada por su propia cuenta, no deciden nada por su propia cuenta. No tienen sus propios planes. Cuando tienen un plan, primero le preguntan al Señor. Y quieren estar seguros que eso agrada al Señor. Si no, no lo hacen. Habitan al abrigo del Altísimo. Van a morar bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Léalo después, el Salmo 91 es impresionante. Pero no podemos quedarnos con eso. Ya estamos bien, estamos tranquilos, vamos al cielo. Nadie nos puede arrebatar la salvación tan grande que hemos recibido. Es cuestión de guardar este lugar de confianza, de no dejar que entren desconfianzas, que entre zozobra en mi corazón, que entre angustias en mi vida. Busco la cercanía con el Señor, habitar bajo el abrigo del Altísimo. Pero eso es una parte. La otra parte es saber que aunque estamos en una posición de paz, de autoridad, de confianza, de seguridad, miramos a nuestro alrededor y vemos que hay muchísima gente que está desesperada. No tienen a Dios, no tienen a Cristo, no tienen esperanza. Y sería demasiado triste, demasiado egoísta decir yo estoy bien. A mí me va a levantar a las 3 de la mañana a orar. A las 4 de la mañana voy a poner reloj para levantarme. Sería muy triste, muy triste, muy triste que pudiéramos entrar en ese lugar de confianza y de seguridad con el Señor y ser egoístas. Es posible ser egoístas y ya estar tranquilo, estar contento, estamos seguros en sus manos. Esther no se quedó tranquila en el trono. Esther es el prototipo de la intercesora, de la que intercede. Y el que intercede es alguien que se presenta delante de Dios a clamar no por sí mismo, sino a clamar por otros. Y lo hace a riesgo de su propia vida a veces, sufriendo su propia vida, luchando con su tiempo, a veces con sus propias oposiciones, sus propias dificultades. Pero se va a arriesgar, se va a molestar por los demás, porque queremos ser cristianos como Jesús, que no se contentó con tener solamente 3 o 4, quiso cobijar bajo sus alas a todo un pueblo. Bendito sea Él. El rey es conmovido y lo llama Mardoqueo también, les autoriza a escribir un nuevo decreto, porque los decretos no se pueden anular en aquel imperio. Ya hay varios ejemplos en la Biblia. Y por lo tanto, con un nuevo decreto
autorizan a todos los judíos para en la fecha señalada se armen, se preparen y se pongan a la defensa, en defensa de sus enemigos que van a venir encima de ellos. Y así es, se redacta el decreto y es repartido inmediatamente en el imperio. Y los judíos tienen paz y alegría cuando reciben ese decreto. Y el temor de Dios cae sobre sus enemigos. Y muchos se hacían judíos, otros, quizá una traducción más acertada dice, otros se pusieron de parte de los judíos por miedo a ellos. Para cuando llegara esa fecha, ya vamos a ver, podrían estar bien defendidos y ser librados de sus enemigos. Por fin, Mardoqueo, en el versículo 15, es promovido a los más altos honores. Mardoqueo no es un escalador, Amán sí lo era un inescrupuloso, alguien que se sirve del poder para sí mismo, para sus pasiones, para sus ambiciones. Mardoqueo no era de esta clase de hombres, era un hombre espiritual. Y es el rey el que lo promueve. Y dice que es vestido real, lleva el vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro, un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susa se alegró y se regocijó cuando vio a Mardoqueo. La ciudad, pero la ciudad había parte judío y parte gentiles. ¿Por qué la ciudad se regocija? Proverbios 11:10. Hay otro texto que dice, por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida. Y el que recién dijimos, capítulo 29, versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Gracias a Dios. No todo está perdido, no todo es corrupto. No todo es maldad. Dios todavía levanta justos aquí y allá. No nos pregunta a nosotros. No vamos a ir a preguntarle, ¿usted hizo las 3 palabritas? ¿Usted abrió el corazón? Dios tiene pueblo en todas partes. Y hay gente justa que Dios usa. Y cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Cuando lo vimos a Mardoqueo, se regocijaron no solamente los judíos, todo el pueblo se regocijó. Hay un justo que está gobernando. No es un borracho que se sienta a beber con el rey, a jugar con él y a firmar decretos temerarios. Es un hombre que teme a Dios y que aprecia la vida aún de sus enemigos. Y el pueblo se regocija. Algún día va a llegar el reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que Él es Rey justo. Qué poco pensamos en eso que viene, ¿eh? Pero viene un día que Jesús va a reinar. ¿Cómo va a ser ese reino? No lo sé. Está lleno de profecías, sobre todo del Antiguo Testamento, está lleno de profecías sobre el reinado del Rey justo. ¡Aleluya! De lo cual David es una sombra, Salomón fue una sombra. Todavía Jesús va a reinar ante nuestros ojos. Y será para gloria de Dios. Y curiosamente, para gran regocijo de todo el pueblo que será gobernado por su santa vara. ¿Qué días nos esperan por la gracia de Dios? Ojalá podamos vivir estos días turbulentos, cobijados e intercediendo por aquellos que nos rodean. Que esta campaña que haremos de oración, de ayuno estos días, la tomemos muy en serio, sea el principio de un ministerio de intercesión. Algunos dicen, pero ¿cómo se hace para interceder? Bueno, pueden preguntar, podemos hablar. Hemos hablado. Pero ¿saben? La mejor manera de aprender a interceder es meterse a orar y a clamar a Dios. Una vez no siente nada, ni siente la necesidad, le parece que el corazón está cerrado y Dios toca el corazón y empezamos a entrar en oración. Y mi hermano, vas a bendecir la nación y Dios va a bendecir tu vida, porque llegarás a tener una entrada con Él preciosa que hasta aquí no habías tenido. Amén. Amén. El pastor Francisco, si quiere terminar, por favor.